Regresamos con más de noticias Globovisión Internacionales. A esta hora ampliamos otros hechos y unos que ocurren lamentables en Norteamérica, porque al menos 5 personas fallecieron tras ser arrolladas por una camioneta en la ciudad de Waukesha, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Un vehículo se estrelló el domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, causando muertos y heridos. El incidente tuvo lugar durante la celebración tradicional anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee. La camioneta embistió más de 20 personas, algunas de las cuales eran niños. La policía indicó que la persona que conducía estaba en custodia, sin brindar más detalles. Según testigos, la camioneta entró a toda velocidad en el desfile, detrás de la banda de música de una escuela. En la región euroasiática, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, solicitó a Alemania acoger a migrantes varados en su frontera con Polonia. El mandatario culpó a la Unión Europea de no facilitar una solución a la crisis migratoria que se vive en la frontera bielorruso-polaca y pidió a Alemania recibir a más de 2.000 migrantes varados desde el inicio del conflicto. Lukashenko amenazó de tomar acciones si Alemania no lograba ayudarlos. Además, aseguró que la canciller alemana en funciones, Angela Merkel, le prometió que el problema de los migrantes iba a ser estudiado a nivel de la Unión Europea, pero hasta el momento no se ha visto ningún avance. Según la agencia bielorrusa, Lukashenko dijo que no quería una confrontación con Polonia que pudiera derivar en una guerra. La Guardia Fronteriza polaca informó hoy de 346 nuevos intentos de cruzar ilegalmente la frontera desde Bielorrusia en las últimas 24 horas. Las autoridades de Australia informaron este lunes que el país firmó su primer acuerdo con Estados Unidos y el Reino Unido en el marco de la alianza AUKUS para intercambiar información confidencial sobre submarinos nucleares. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, el ministro de Defensa australiano Peter Dutton informó que había sostenido una reunión con la alta comisionada del Reino Unido, Victoria Tridel, y el encargado de negocios de Estados Unidos, Michael Goldman, para firmar un acuerdo para el intercambio de información de propulsión nuclear naval de AUKUS. Dutton también señaló que mediante este acuerdo se le garantiza a Australia el acceso a la tecnología de submarinos nucleares secreta. Por su parte, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, afirmó que este tratado permitirá construir, hacer funcionar y mantener de manera segura y eficaz los submarinos nucleares. El premier australiano también detalló que el acuerdo ayudará a crear un mejor régimen de seguridad para los submarinos conforme a los compromisos de Australia, incluido el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Recordemos que también este acuerdo fue aprobado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada. Actualizamos información a esta hora en diferentes portales informativos y agencias de noticias del mundo. Vamos a ver un caso que es muy relevante y que ha sido noticia en las últimas horas. Según la agencia DW, Sudán, primer ministro derrocado, volverá a gobernar tras acuerdo con militares. Hubo recientemente, como les reseñamos aquí en Noticias Globovisión Internacionales, un golpe de Estado en Sudán, y este es el contexto de la información que vamos a ampliarles a continuación, porque casi un mes después que fuera derrocado, el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, volverá a ocupar el cargo tras haber llegado a un acuerdo con los militares que encabezaron un golpe de Estado en su contra. Los militares, Hamdok y otros actores sudaneses han alcanzado un acuerdo en el que se confirma el regreso de Abdalla Hamdok como primer ministro del periodo de transición en Sudán. Es lo que informa el comunicado que dieron a conocer recientemente a través del equipo de mediadores creado para las negociaciones después de la sonada liderada por el general Abdel Fattah al-Burhan el pasado 25 de octubre. Según los mediadores, además de que Hamdok retome su cargo como primer ministro, se ha llegado a un acuerdo para liberar a todos los detenidos políticos, una de las principales condiciones que Hamdok, que continúa en arresto domiciliario, había puesto sobre la mesa. Los mediadores también afirmaron en la nota que se ha acordado completar las consultas con el resto de fuerzas políticas con el objetivo de seguir con los procedimientos del consenso constitucional, legal y político que rigen en el periodo transitorio iniciado poco después del derrocamiento del dictador Omar
al-Bashir, que recordemos ocurrió en el año 2019. Y esto es lo que titula a esta hora la agencia DW en su sitio en internet. Vamos a cambiar a la agencia EFE porque Alemania rechaza traer a 2.000 migrantes desde Bielorrusia. Esto contrasta con lo que pedía hace minutos, como lo decíamos, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que más bien solicitaba al gobierno alemán la acogida de cientos de miles de migrantes que ingresan a su frontera con Polonia. Y así lo dice la agencia EFE, Alemania no reasentará a migrantes varados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, subrayó este lunes un portavoz del gobierno alemán en respuesta a la exigencia del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. El portavoz del gobierno en funciones, Steffen Seibert, declaró durante una rueda de prensa en Berlín que la idea de que pueda haber un corredor humanitario para 2.000 migrantes no es una solución aceptable para Alemania o para la Unión Europea. Esto es lo que dice el gobierno alemán, que también, recordemos, en 2015 acogió a cientos de miles de migrantes que ingresaban a las fronteras de su país por la Unión Europea, incluso por vía de estos países euroasiáticos. Es la información que también revisamos a esta hora por diferentes portales y agencias de noticias en el mundo, y nos vamos así a una nueva pausa comercial aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Al regreso, más información para ustedes. Recuerde seguirnos en @internacionales_gb y @jenriquerobles.